¿Qué temas más o menos quieren ustedes que toquen ahora? ¿Ya? Bueno, ya. Muy buenas noches, mi nombre es Silvia Huiz Alvarado. Yo me desempeño como fiscal adjunta provincial provisional en el distrito del Callao y ahí tengo la oportunidad también de ver los casos de violencia familiar en la etapa de sanción, ¿no? Sin embargo, más o menos en el 2016 hasta el 2017, al medio año, estuve aplicando la ley 3364, pero ya en los juzgados de familia, de violencia familiar, en la Corte Superior de Justicia del Callao, con el cargo de juez especializado en violencia familiar. Y ahí es donde he tenido la oportunidad de conocer los casos de violencia familiar desde lo que ahora se llama el proceso de tutela especial, ¿no? O la etapa preventiva. Bien, entonces, dentro de mi experiencia laboral, puedo compartir con ustedes, ¿no?, cómo se viene aplicando esta ley en sus dos ámbitos, en la etapa de prevención y en la etapa de sanción. Bien, para aplicar esta ley 3364 tenemos que tener en cuenta los tratados internacionales, como es la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, donde de todas formas rechaza todo tipo de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Asimismo, estos tratados nos permite a nosotros vincularnos de alguna forma a sus últimos pronunciamientos, tanto a sus sentencias, ¿no?, como a sus pronunciamientos ante la comisión, porque de alguna otra forma eso va a generar una obligación para todos los estados que han suscrito estos tratados. Y nos actualiza en cuanto al marco del análisis e interpretación, ¿no?, en cuanto a los derechos fundamentales. A nivel internacional, estando a los tratados suscritos, tenemos estos casos que han llegado a nivel internacional, que más adelante yo los voy a ir citando y analizando cada uno de ellos de acuerdo a cómo vamos a ir analizando paso por paso la ley 3364. Ahora, también mencionar que la ley 3364, desde que entró en vigencia, ha sufrido varias modificaciones de la ley. Y yo he hecho ahí una línea de tiempo para poner pues todas las normas que han sido modificadas hasta la fecha, para tener todo esto bien en su conjunto. No obstante, de todas estas modificatorias que ha sufrido la ley 3364, siempre ha sido para mejor, porque en un inicio pues veíamos que la ley 3364 nace, al siguiente año recién entra en vigencia el reglamento y al próximo año, al 2017, entra en vigencia el decreto legislativo 1323 que modifica lo que es la violencia psicológica, incrementa las penas del feminicidio, entre otros. Luego también la ley 3862, estas leyes que también incluso ahora establecen que las medidas de protección, ¿no?, ahora también el incumplimiento de ellas es un delito especial. Y así vamos a ver sucesivamente. Ahora, para aplicar esta ley 3364 también es necesario, he puesto este marco respecto a las leyes especiales, porque por ejemplo cuando vamos a ver un tema de violencia familiar siempre va a haber probablemente en muchos casos de menores de edad de por medio, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo tratar a los menores? ¿Qué mecanismos usar? ¿A qué instituciones recurrir? ¿Cuál es la participación del Estado a través de sus agentes? Eso nos va a permitir, pues, todo esto vamos a tener mayor alcance de acuerdo al decreto legislativo 1297, ¿no? Esto que nos habla de los menores de edad en estado de riesgo y en estado de desprotección. Asimismo, también tenemos la ley del adulto mayor y la ley especial contra el maltrato infantil. Son leyes especiales que de todas formas tenemos que tener en cuenta. El adulto mayor, ¿no?, ¿desde qué edad es el adulto mayor? A partir de los 65 años. ¿A qué instituciones podemos recurrir en caso de adultos mayores? Hoy en día existe una cifra elevada en cuanto a los adultos mayores son víctimas también de violencia y muchas veces por parte de sus propios progenitores. Muchas veces, dentro de mi experiencia, me permite decir que esto es muchas veces un trasfondo es por los bienes patrimoniales, ¿no? Y se genera un círculo de violencia. Bien, también ahora sí,
para aplicar la ley 3364, nosotros debemos tener en cuenta los principios rectores. Estos principios son los que nos van a dar mayores luces cómo es que se debe aplicar esta ley 3364. Y dentro de ello tenemos el principio del interés superior del niño, ¿no? Ante cualquier situación de conflicto en una familia, entre los convivientes, cónyuges, siempre hay que buscar lo que mejor solucione, lo que mejor se busque una mayor tranquilidad y que apueste por un mejor desarrollo para el menor. ¿En qué lugar, en qué espacio, con qué familia puede apostar, puede garantizar mejor esos derechos para el menor? Y no perder de vista el caso de los menores. Digo esto porque tenemos el caso Atala Rifo versus Chile, un caso a nivel internacional, en el cual la señora Atala Rifo era una magistrada de Chile, ¿no? Y ella pues tenía 3 hijos, de pronto se separó de su cónyuge, ¿no? Y en el transcurrir de los años él realizaba el régimen de visitas, se podría decir, ¿no? Iba, recogía a sus hijos, se los llevaba a su domicilio, luego los retornaba. Así transcurrieron varios años, normal. Hasta que un día el señor, su ex esposo, se enteró de que la señora Atala Rifo tenía una nueva relación sentimental. Y esta relación sentimental, pues, resulta que era con una persona de su mismo sexo de la señora Atala Rifo, lo cual le llevó al ex esposo de la señora Atala Rifo a iniciar a partir de ahí una batalla legal por la tenencia y custodia de sus hijos, argumentando que porque él estaba completamente indignado de que su ex esposa, ¿no?, ahora estuviera con una pareja del mismo sexo, y esto dice que podía afectar a sus hijos en el sentido de que decía, pues, se sabe, decía, ¿no? Se sabe muy bien que las relaciones del mismo sexo terminan realizando prácticas sexuales y estas concluyen en enfermedades de transmisión sexual. Y el que existe este riesgo, ¿no?, que esta señora Atala Rifo pueda contraer enfermedades de transmisión sexual, esto podría afectar en la salud de sus hijos, porque los podría contagiar. Eso es por un lado. Por otro lado también decía, bueno, también la relación que ella mantiene con su pareja bisexual también le afectaría en la salud de sus hijos, porque siendo la sociedad chilena una sociedad conservadora, cuando sus hijos vayan a la escuela, decía, ¿no?, ellos iban a ser burlados por sus compañeros, ¿no?, al enterarse de que su madre era bisexual. Entonces eso también les podía afectar un daño psicológico a sus hijos, decía. Y bueno, y tercer argumento, que el ex esposo de Atala Rifo, para obtener la custodia y tenencia de sus hijos, decía pues que además yo soy una persona que tengo una relación con una mujer y mi relación es normal, es natural, es una relación tradicional, ¿no?, y yo le puedo ofrecer un mejor desarrollo a mis hijos. En este caso, la señora Atala Rifo alegó, dentro de este proceso judicial, ¿no?, aportó un medio probatorio, el cual se consistía en un informe social. Esta trabajadora social se había introducido al domicilio de la señora Atala Rifo para verificar la relación familiar que existía entre ella y sus hijos, en el cual concluyó de que en esta relación familiar que ella mantenía con sus 3 hijos se había demostrado una dinámica de respeto, una relación armoniosa, y que de ninguna forma la relación personal o sentimental que ella tenía no influenciaba en el ámbito familiar para la señora Atala Rifo. Esas fueron las conclusiones objetivas por parte de la trabajadora social, que ella había ofrecido este medio probatorio de parte. Sin embargo, el juzgado, el Tribunal de Chile, no había considerado esto, sino más bien habría sobrevalorado los medios probatorios que habría ofrecido el esposo de la señora Atala Rifo en cuanto al informe psicológico y el informe social, sobre lo que concluía sobre hechos a futuro, sobre hechos que no se basaban en concreto, sino sobre hechos a futuro. Habría sobrevalorado eso y no había justificado de ninguna forma, no se había emitido pronunciamiento porque desestimaba, porque rechazaba, porque no tomó en cuenta el informe social de la señora Atala Rifo. Esto conllevó a que le otorgara la tenencia y custodia al ex esposo de la señora Atala Rifo, ¿no?, otorgándole la tenencia y custodia de manera inmediata de sus hijos. Esto conllevó a que también la señora Atala Rifo pues
llegar hasta la Corte Interamericana y podría alegar, ¿no?, dentro de uno de los fundamentos era pues indicar: mi único error ha sido reconocer que soy una mujer bisexual. No, ese ha sido mi único error, reconocer haber sido una mujer bisexual, pero dentro de mis normas internas de Chile, en ninguna parte de estas normas indica que yo, por ser bisexual, se me tenga que negar el derecho de tenencia y custodia. Entonces, no sé por qué aquí han hecho tanta prevalencia en indagar mi vida personal, ¿no? Bueno, también entonces cuando llega esto a la Corte Interamericana se observa la vulneración del debido proceso y la afectación de otros derechos fundamentales, ¿no? Bueno, vulneración al debido proceso, como les había manifestado, en cuanto a cómo, no se explica cómo es que el Tribunal de Chile habría sobrevalorado los medios probatorios, ¿no?, en cuanto al informe psicológico y social, ¿no? Y también teniendo en cuenta que en este caso, ¿qué era lo que se estaba debatiendo? ¿Cuál era el juicio que se estaba debatiendo acá? La tenencia y custodia, ¿no? Entonces, siendo un caso de tenencia y custodia, mínimamente acaso no se debió escuchar al menor de edad, ¿no? Sin embargo, se advirtieron en la Corte de que en ningún momento se había llamado a los menores para escuchar su opinión, ¿no?, siendo adolescentes, entre otros jóvenes. Entre 16 y 13, por esa edad, eran 3 jóvenes, estaban entre la universidad y la escuela. Entonces no se había escuchado la opinión de estos menores. Eso era lo que básicamente habría afectado el debido proceso, ¿no? Siendo un tema de tenencia, no se escuchó a los menores. Segundo, ¿por qué no se explica cómo es que sobrevalora un medio probatorio sin ninguna motivación? ¿Por qué rechaza el medio probatorio y sobre todo sobre cosas concretas? Un perito psicólogo, un trabajador social, sus informes siempre debe prevalecer la objetividad. Digo esto porque en temas de familia tenemos que acostumbrarnos a trabajar con informes psicológicos y informes sociales. Por eso es importante, ¿no?, tener en cuenta cuáles son los principios que prevalecen en ellos. Y bueno, y más bien cuando en la Corte Interamericana se le llamó a los hijos de la señora Talarrifo, ¿no?, para escuchar su opinión, ellos más bien manifestaron que el hecho que este juez de Chile haya ordenado el traslado de los menores inmediato hacia una convivencia inmediata con el progenitor, esto más bien les había afectado, porque habían tenido que cambiar de escuela, cambiar la convivencia con la familia, los vecinos, dejar muchas cosas, un cambio brusco, lo cual también se advirtió en la Corte Interamericana, en cuanto siempre cuando hay cambio de tenencia, variación de la tenencia y custodia, salud, variación de la tenencia siempre tiene que ser progresiva y nunca de manera inmediata, ¿no? Bueno, ese es otro tema en cuanto a tema de tenencia y custodia. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar acá, el principio del interés superior del niño. Siempre entre situaciones de conflicto, nunca perdamos la atención en lo que mejor puede garantizar el desarrollo, ¿no?, lo que mejor una estabilidad emocional y que esta familia pueda apostar un mejor desarrollo para el menor, ¿no? Y siempre esto teniendo en cuenta de la mano con informes que hayan sido emitidos de manera objetiva e imparcial. Luego tenemos el principio de la debida diligencia que nos exige la atención inmediata y oportuna en cuanto a los operadores de justicia, ¿no? Operadores de justicia involucrados y obligados, como es la policía, los jueces y fiscales, sobre todo. Debida diligencia y atención inmediata, que también está pues ahora con la ley 3364 ha cambiado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el policía tendría el plazo de 24 horas para que remita esta denuncia al juez de familia. O sea, una vez que recibe la denuncia, él solamente debe contar las 24 horas, porque se le agota el tiempo, ¿no? Porque el sobrepasar las 24 horas que lo tenga en su custodia y no lo remita al juzgado de familia o no comunique al fiscal en caso de ser un delito grave, estaría incurriendo en una responsabilidad funcional, que también lo ha incluido la ley 3364, ¿no? Es por eso que ahora ellos tienen más cuidado. Antes con la ley 26260, ¿cómo era? Su justificación siempre era
tenemos que esperar el informe psicológico, tenemos que esperar el resultado del certificado legal. No, hoy en día no podemos, nosotros que ya conocemos los alcances de esta ley, no existe justificación. Ellos con lo que tenga no debe sobrepasar el plazo de 24 horas. De igual forma, la atención inmediata y oportuna también se exige pues para los jueces de familia, ¿no? Los jueces de familia que ahora incluso se les dice que hay un plazo para que ellos evalúen si se otorga o no medidas de protección o medidas cautelares, ¿no? En algunos casos 24 horas, 48 horas, 72 horas, lo vamos a ver más adelante, pero ya rigurosamente la ley 30364 te pone plazos. ¿Por qué? Porque vamos a ver un caso María da Pena versus Brasil, ¿no? Que también llegó a la corte, me parece que llegó a la corte o la comisión. En este caso, pues María da Pena había sufrido 2 hechos de atentado contra su vida. ¿Por parte de quién? Por parte de su propio conviviente. En una de ellas habría intentado matarla a ella dentro de la convivencia, toda vez que se discutía pues el divorcio, y parece que al señor no le convenía la separación de los patrimonios, ¿no? Esto pues habría generado de que él iniciara este maltrato y se podría decir aparentar un delito de robo con la finalidad de matarla a ella, y como ella sobrevivió, quedando incluso parapléjica en el primer momento, ya en el segundo momento aparentar, siendo él el que propiciaba esto, que la señora se electrocutara en la ducha, ¿no? Pero tampoco logró su fin. Entonces esto conllevó a que la señora María da Pena denunciara estos hechos sin perjuicio de los antecedentes de violencia que también ya tenía, ¿no? Durante la convivencia anteriormente. Y resulta que estos 2 casos de tentativa de atentar contra la vida de esta señora, habría durado más de 15 años todo este proceso judicial, sin que hasta la fecha se pudiera resolver la responsabilidad, ¿no? del agresor, la culpabilidad, la responsabilidad de este agresor sobre estos hechos. Eso es lo que llevó a que llegara pues también a un pronunciamiento internacional y llamara la atención, porque no puede ser que procesos judiciales sobre violencia familiar, sobre todo existiendo antecedentes de violencia, pueda durar más de 15 años. Más de 15 años. ¿Qué ponía en peligro? ¿Qué ponía en peligro? Ponía en peligro la absolución de este señor. ¿Por qué? Porque los procesos penales prescriben, ¿no? El fiscal no puede perseguir eternamente e indefinidamente un delito. Entonces estamos al borde de la prescripción, y por tanto su agresor, su conviviente, luego de haber intentado matarla 2 veces dentro de la convivencia, se iba a permitir que este señor retorne al hogar y siga conviviendo con la víctima. Esa era la consecuencia de no actuar de manera inmediata por parte de los operadores. Es por eso que se exigió pues dejar todo el formalismo atrás y atender los casos de violencia de manera inmediata y oportuna, sobre todo de manera oportuna, lo que se requiere, ¿no? Es así pues que la ley 30364 ahora exige plazos en lo que corresponde a cada funcionario. El principio de la sencillez y oralidad, en este principio lo que se busca es que ya, yo lo veo reflejado pues, antes uno cuando quería hacer una denuncia con la ley 26260, pasabas por la comisaría, luego la comisaría notificaba al fiscal de familia, y era el fiscal de familia el titular de tu acción. Si tú eras víctima de violencia, era él quien, el legitimado para hacer la denuncia. O sea, tú como víctima no podías ir directamente al juez de familia y expresarle que has sido afectado psicológicamente, físicamente o económicamente, ¿no? O sexualmente. No podías, ¿no? Porque tenías que pasar por el filtro del fiscal de familia. Y muchas veces, ¿qué te decía el fiscal? Necesitamos pruebas, ¿no? Necesitamos documentos, pruebas, ¿cómo demuestras? Entonces, el principio de la sencillez y oralidad hoy en día pues se da en que basta indicios, no necesitamos pruebas. En proceso de tutela especial ante el juez de familia, a efectos que nos pueda otorgar medidas de protección o medidas cautelares, no es necesario las pruebas, basta los indicios, la declaración de la víctima, así como que se pueda corroborar con algunos elementos o indicios, ¿no? Entonces, el principio de la sencillez y la oralidad, tal es así, tanto ha permitido ahora el acceso a la justicia, se podría decir, que puedes tú encontrar en la página del PPR Familia, incluso en la página del Poder Judicial, ¿no? Donde incluso hay unos formatos de violencia familiar. Para una denuncia de violencia familiar, ¿no? Ya este formato te permite, ¿no? De manera más ordenada cómo poder realizar esta denuncia.
La oralidad en el sentido de que justamente como te dan plazos de 1 día, 2 días, 3 días, el juez de familia, a efectos de que pueda analizar tu caso de violencia familiar, se dice que se lleva a cabo esto en una audiencia oral. Una audiencia oral. Antes solamente te decía audiencia única con la ley 26260, ahora te dice una audiencia oral, donde muchas veces prima pues la inmediatez, la celeridad, ¿no? En estos casos siempre lo que se va a buscar, hay que tener en cuenta, es evitar la confrontación. La víctima y el agresor no pueden estar presentes. Ahora, esta exigencia va para el juez de familia. Sin embargo, yo no veo esta exigencia para el proceso penal. No, esta exigencia no está explícitamente o expresamente para el proceso penal. Solamente se dice que la confrontación, ¿no? Se prohíbe la confrontación entre la víctima y el agresor. Sin embargo, vamos a ver casos a nivel internacional donde sí se cuestiona respecto a la confrontación, por ejemplo, de la víctima y el agresor en casos de violaciones sexuales, ¿no? No puede ser que en juicio el juez penal llame a la víctima para que haga una confrontación a su agresor sexual, porque eso es incurrir en revictimizar a la víctima, ¿no? Entonces, el principio de sencillez y oralidad, hay que tener mucho cuidado en esto, siempre garantizar, evitar la confrontación entre víctima y agresor. El principio de razonabilidad y proporcionalidad va más que todo dirigido, ¿no?, a las medidas de protección. Esas tienen que ser razonables y adecuadas a cada caso concreto, ¿no? Yo a todos no les puedo decir impedimento de acercamiento. No a todos puedo generalizar impedimento de acercamiento. Cuando, sobre todo, hay menores de edad. Y cuando estos menores de edad han sido testigos de estos hechos de violencia, o cuando estos menores de edad también han sido víctimas de violencia, o cuando quizás estos menores de edad ni siquiera participaron y sin embargo el juez obliga a que todos impedimento de acercamiento. No, hay que analizar caso por caso. Cuando corresponda se otorgará impedimento de acercamiento, incluso hasta para el propio hijo, o en algunos casos dictará impedimento de acercamiento hacia la víctima, hacia la ex conviviente, dejando el derecho en salvaguarda que el padre puede ejercer el régimen de visita sobre el menor. Hay que tener mucho cuidado porque a veces no se determina, no se define la situación de los menores. El principio de igualdad y no discriminación, todos merecemos un trato en las mismas condiciones, y algo similar a este pronunciamiento vamos a verlo también en el caso de Atala Rifo, ¿no? Cuando la señora Atala Rifo ante el Tribunal Internacional decía: mi único error ha sido reconocer que soy bisexual, pero eso en ninguna parte de las normas de Chile prohíbe que yo, por tener esta orientación sexual, se me tenga que negar el derecho de tenencia y custodia, ¿no? Bueno, esto es más que todo, estos son los principios. Los principios tenemos que tenerlos claros, porque más adelante vamos a ver de repente, algunos vacíos en la norma. Sin embargo, estos vacíos no permiten, de ninguna forma vamos a quedarnos sin poder administrar justicia, o sin que ustedes exijan una adecuada administración de justicia. Sí. Se puede, digamos, se puede otorgar medida de protección sin llevarse a cabo la audiencia oral. Ah, claro, sí, sí. Se da eso? Más adelante vamos a ver con la ficha de valoración de riesgo, ¿ya? Me hace recordar más bien cuando vamos a tocar la audiencia. Ya, vamos a ver ahora conceptos. Salió un reglamento de la ley 30364 ahora en marzo del 2019. Dentro del historial lo van a ver, el 004-2019, si no me equivoco. Entonces, acá nos habla sobre las personas, ahora incorpora las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son las personas en condición de vulnerabilidad? Se dice que por su edad, su género, su estado físico, mental, su origen étnico, circunstancias sociales, económicas, culturales o lingüísticas se encuentren en especiales dificultades. Son personas en condiciones especiales para ejercer con plenitud sus derechos. ¿Y quiénes son las personas en condiciones especiales, podríamos decir? Porque ese término yo ya lo he escuchado ya a nivel de otros pronunciamientos a nivel internacional. Y en su segundo párrafo incluye, ¿no?, la pertenencia a comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas u originarios. ¿Por qué nace esta modificación? ¿Por qué incorpora esta ley 3364? Desde mi experiencia, que he estado tramitando
que he estado tramitando ya en los casos de violencia familiar ya en el ámbito de sanción como delitos, he visto en Lima muchos delitos en los que se trata de delitos sexuales, ¿no? Y he tenido víctimas sexuales menores de edad que han salido huyendo de diferentes caseríos, tanto de un caserío de Cajamarca, tanto como de un caserío de Ucayali. Tuve la experiencia de ver estos casos. Menores de 15 años que eran víctimas de abusos sexuales por el padrastro. Entonces, solamente esto me llevó a reflexionar de que no solamente esto era una realidad que pasaba por mis manos, sino que ya indagando más tenemos una jurisprudencia a nivel del Tribunal Constitucional. Y ahí está la sentencia, el número lo pueden verificar. Este caso es el caso de Tres Islas conocido, ¿no? El caso de Tres Islas, pues, es donde dos sujetos, dos varones, son denunciados por violación sexual en agravio de dos menores de edad, menores de 13 años de edad. Violación sexual en agravio de menores de 13 años, ¿no? ¿Y quién sale en defensa de estos dos sujetos? La propia asociación de esta comunidad nativa, ¿no? El representante de esta asociación es quien interpone un habeas corpus, ¿no? ¿Por qué decía? Un habeas corpus porque estaba atacando, ¿no? Sus argumentos eran que se estaba afectando el derecho a la libertad personal de estos señores que estaban siendo acusados por violación sexual en agravio de menores de edad. Y él decía, pues, que la justicia ordinaria, o sea, el juez, el fiscal, no podía someter a juicio, ¿no? Bajo las reglas, bajo nuestras normas penales, a estos dos señores, porque decía que lo que ellos habían cometido estaba dentro de su derecho de costumbres, que eso estaba protegido dentro de su derecho de costumbres, ¿no? Entonces, ¿y cuál es y este argumento, pues, ellos lo hacían valer de acuerdo al artículo 149 de la Constitución Política del Perú? Y yo me pregunto, ¿será cierto? ¿Será cierto que el artículo 149 de la Constitución Política le permite que incluso cuando se afecta los derechos fundamentales, porque son derechos fundamentales que atentan contra la vida, contra la integridad sexual, contra la dignidad de una menor de edad, esto puede ser desprotegido, ¿no? Puede ser desprotegido y más bien amparado por el artículo 149, ¿no? Sin embargo, acá hay una coma y dice, ¿no? Siempre que no violen derechos fundamentales de la persona. Y me interesa esta sentencia porque termina acá reconociendo, ¿no?, de que este artículo del artículo 149 no ha sido permitido, ¿no?, para justificar excesos, ¿no?, sino más bien para preservar la diversidad y el pluralismo cultural. Porque indica que este derecho de costumbres, el derecho consuetudinario que gozan estos pueblos nativos, estas comunidades indígenas, ¿no?, eso es básicamente para que ellos puedan resolver sus conflictos de menor complejidad, delitos no tan graves y además delitos que no afecten derechos fundamentales, ¿no? Y en este caso se dice que en el caso de menores de edad se está vulnerando el derecho a la indemnidad. Una menor de 13 años no tiene la capacidad de discernir de qué es lo bueno, qué es lo malo, o una libertad sexual como una mayor de 14 años, ¿no? Entonces, es por eso que en este pronunciamiento del Tribunal Constitucional no le dan la razón a ellos quienes interponen esta acción de amparo, ¿no? Le deniegan ello, ¿no? Y más bien dice que este caso debe seguir siendo conocido por la justicia ordinaria y no se pueden valer del derecho consuetudinario. Como les decía, para mí esto es muy, muy importante. He tenido un caso lamentable en el cual pues hubo un caso de violación sexual a una menor de 15 años y que ella pues habría sufrido abusos sexuales desde los 13 años, ¿no? 13 años así, y así continuamente por parte del padrastro, hasta que llegó un momento en que salió embarazada y el padrastro le dijo y le exigió de que no quería ver niños en su casa, no quería ver llantos. La madre cómplice de esto agarró y una vez nacido este bebé agarró y lo lanzó al río, ¿no? Y entonces ya el padrastro ya no, pues
consiguió lo que él quería, ¿no? Abusó de la menor, luego que sale embarazada, ya desapareció el menor y encima, posteriormente, y que una vez que la menor se recupera, ¿no? Luego de este estado de gestación y todo, nuevamente pretende realizar abusos sexuales. Es ahí donde la menor huye, porque ella vivía en un caserío de Ucayali, huye a un lugar a una casa cercana de la abuela. Y entonces, cuando ella está refugiada en este hogar, este señor agarra y le amenaza que ahora va a quemar esa choza donde vive esta menor con la abuela, ¿no? Porque pues para él sería de que están cubriéndola a ella, ¿no? Que él se veía en peligro de que ahora ellos puedan denunciar. El hecho es de que la madre de la menor fue cómplice de ello. La menor se refugió en la casa de la abuela y al ver esto, que estaba siendo amenazada con ello, no tuvo mejor idea que huir. Más o menos tendría 15 años, se fue a trabajar, me parece, a Loreto, y de ahí consiguió un familiar y como trabajando de ama de casa en Loreto a su corta edad, le llegó el rumor de que el padrastro intentaba ubicarla para matarla porque tenía miedo de que ella denuncie. Entonces es ahí donde ella viene a Lima, ¿no? Viene a Lima y en Lima hace la denuncia recién, ¿no? Recibimos el caso, tomamos la declaración en cámara Gesell y ahí pues nos damos ahí con la sorpresa porque la denuncia que hizo el Centro de Emergencia Mujer no fue muy claro, no se entendía a quién había matado. Recién cuando tenemos a la menor, ¿no? Conocemos todo este caso. Lamentablemente no era nuestra competencia, pero sí realizamos todas las diligencias que correspondían en el momento. Esto es pues lo que yo llamo, más adelante vamos a ver una noticia. Este caso no me sorprende. ¿Cómo es que una menor dentro de Perú, siendo Perú, tenga que huir de otro lugar y venir a Lima para recién sentirse un poco más protegida? Recién sentir que el aparato judicial se mueve en su favor para protegerla. ¿Y cómo puede ser que esto sigue sucediendo en otras partes de provincia, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver que eso no solamente ha sucedido en ese caso, sino también en algunas otras jurisdicciones también naturalizan que estos hechos, mientras que suceda en caseríos, es normal. Pero nosotros tenemos que ser fuertes y ver, ¿no?, que cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, tener esto. Son personas especiales, en condiciones especiales, ¿no?, que les dificulta ejercer con plenitud sus derechos. Un menor de 13 años, 14 años, no está a la misma altura de un adulto que puede hacer una denuncia. Entonces, eso es lo que se tiene que entender, ¿no? Bueno, vamos a ver también otro concepto que recoge el reglamento de la ley 30364, es en cuanto a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Yo estoy en favor de esto en la medida que ahora equipara también víctimas sexuales al niño y adolescente. ¿Qué es lo que pasaba? Y esto recién entra con el reglamento, ahora en marzo del 2019. Antes de ello, antes de marzo, había un criterio, diferentes criterios se podría decir, ¿no? Había algunos jueces de familia que ante una situación de violación sexual, se podría decir, o abuso sexual contra un menor de edad, ¿no?, un niño, supongamos, o un adolescente que está dentro de una escuela que es víctima de abuso sexual, ¿no?, podría o no recibir medidas de protección. Antes que entrar en vigencia esto, ¿podría o no recibir un menor de edad que es víctima de abuso sexual por parte de su compañero, ¿no?, que está en mayor grado? O otros casos típicos también, estamos hablando de varón, un adolescente.